Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció una querella por el caso del menor que cayó al río Mapocho. Y para hablar de esto vamos a tomar contacto con Sergio Mico, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos a esta hora. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenos días. Sergio, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Frecia. Bueno, director, primero, ya teniendo la formalización sobre la mesa, la que se daba a conocer ayer a propósito de este carabinero, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora por el Instituto Nacional? Bueno, yo te diría que el esencial es insistir en la reforma integral de Carabineros. Carabineros es una máquina, es un organismo que está funcionando mal, no solamente acá en Santiago, también en la Araucanía, y es deber principal del Estado, particularmente del gobierno, hacer la reforma, sanar ese organismo. Y quiero decir que eso es por el bien de la sociedad chilena, pero también para los propios carabineros y carabineras, que antes, siendo miles y miles de ellos haciendo su trabajo con abnegación, te decía que antes fueron acusados de corruptos por unos pocos y ahora son acusados de violadores a los derechos humanos y están pagando justo por pecadores. En el Esa es la caso, principal labor del instituto. en el caso en particular de lo que pasó el viernes pasado con este joven de 16 años, donde ayer ya le decíamos, la Fiscalía amplió incluso la investigación contra más policías por encubrir el hecho, y teniendo el panorama de acuerdo a la investigación, de acuerdo a las imágenes, de acuerdo a las pruebas que se entregaban ayer además en esta audiencia, ¿qué pasos distintos al que habían anunciado ustedes al día siguiente de ocurrido el hecho van a decidir, más allá de estos cambios, este cambio profundo que necesita, dice usted, las policías? Bueno, yo le diría lo siguiente, nosotros queremos insistir en la cuestión de la capacitación de carabineros. Los protocolos han sido nuevamente reformados, pero capacitación es clave. A nosotros nos extraña mucho que un joven de 22 años haya estado trabajando, cumpliendo funciones en el control del orden público. Entonces hay una dimensión de capacitación en la cual el instituto no va a dejar de insistir. Eso en primer lugar. Y por otra parte, hoy día en la Comisión de Seguridad en el Senado, nosotros queremos reiterar la importancia de, como te decía, esta reforma integral. Acá hay proyectos de ley de modernización de carabineros de noviembre del 2018 que no se han sacado adelante. Tenemos, en marzo se entregó el informe del Consejo de Reforma de Carabineros. Y ahora, a fines de septiembre, se nos habla de otra unidad de coordinación de la reforma de Carabineros con plazos que se dan para ver qué es lo que hay que hacer. Y nosotros sabemos lo que hay que hacer. Señor Mico, que ha habido distintas críticas respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos por ejemplo, hacer declaraciones o criticar algunos hechos como lo ocurrido con este trabajador que murió en la región de la Araucanía, cuya reacción fue tardía para algunos sectores. ¿Qué diferencia hay de lo que ocurrió, por ejemplo, el día viernes, que claramente fue muy mediático, con lo que está pasando en la región de la Araucanía y lo específico en particular con ese trabajador que murió y se desconoce todavía de dónde provinieron las balas o quién fue el responsable? Personalmente estuve 6 semanas en terreno en la Araucanía y nos reunimos con todas las víctimas de violencia rural y siempre hemos condenado los actos de violencia. Ahora, lo que ocurre es lo siguiente: el instituto tiene una facultad, un mandato para querellarse cuando son agentes estatales los que violan los derechos humanos. Pero eso no significa que las víctimas de violencia rural, personas que son asesinadas, personas cuyas niñas son víctimas de disparos, no tengan derechos humanos. Y el instituto, te insisto, una y mil veces ha condenado estos actos. Y nosotros llamamos a lo siguiente: primero, verdad. Hay que hacer una gran comisión para que se relate lo que ocurrió ahí. Las querellas criminales, es evidente que hay un problema que
la justicia no está pudiendo actuar adecuada, oportunamente. En tercer lugar, reparación. Cada vez que nos juntamos con las víctimas de violencia rural nos insisten en este punto. Y por último, que esto no vuelva más a ocurrir. El instituto ha dicho, acá desde el año 89 hay comisiones que se han formado, donde hay una serie de propuestas. Entonces nosotros decimos que se apliquen esas propuestas, entre las cuales claramente hay medidas de desarrollo socioeconómico o resolver la cuestión de las tierras que sigue aún presente. Señor Micó, ¿cuál es o hay alguna agenda programada para el mes de octubre de cara al primer año del estallido social del día 18? Mira, yo te diría en materia de verdad, vamos a entregar nuestro informe de qué ocurrió el 18 de octubre, por qué ocurrió. En segundo lugar, en materia de justicia, nosotros vamos a entregar cuál es nuestra evaluación de lo que está pasando en los tribunales de justicia. En materia de reparación, evaluación de todas las recomendaciones que el instituto hizo. Y en garantías de no repetición vamos a hablar de qué tanto se ha avanzado, por ejemplo, la reforma de Carabineros. Nosotros todos los martes y todos los jueves vamos a hacer diálogos donde van a participar actores sociales, intelectuales, políticos que apunten a qué Chile puede hacer para iniciar el reencuentro democrático, los de chilenos y chilenas en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A estos diálogos, los martes y los jueves a las 8 de la noche, están todos invitados. Sergio Micó, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ti.